Muy buenas tardes. Buenos días. Buenas tardes. Hola, Lolbe, saluda. Hola. Hoy vamos a aprender una canción, una pequeñísima canción, pero antes de que podamos cantarlo debo de decir algunas cosas. El uso del verbo imperativo, que aquí vamos a ver este verbo sit, que está en imperativo y aquí en este modo indicativo, pero es el mismo verbo sit. Aquí es imperativo pero sin el objeto directo. Aquí lechan haicheo es el objeto y aquí es sin el objeto, pero es un objeto implícito. Entonces aquí tenemos también otro verbo que es aquí el cansarse. Muy bien, entonces esta canción alguna vez lo han escuchado en su niñez y Lolbe lo va a aprender a leer y después a cantar. Yo ya me sé, creo que son estas dos líneas en español. Muy bien, pero debes aprender a leerlo. Vamos a leerlo juntos, dice así. Sit, le, chan, hai, cheo. Cheo. Tene, tsok, in, sit, tik. Sit, tik. Tukaten, moch, sit, te. Tene, tsok, in, canal. Una vez más. Sit, le, chan, hai, cheo. Tene, tsok, in, sit, tik. Sit, tik. Ajá. Tukaten, moch, sit, te. Tene, tsok, in, canal. Tsok, in, canal. Ahora, tenemos que decir que cuando lo cantamos, esta parte en rojo no lo vamos a decir. Vamos a decir tsoin, tsoin canal, tsoin sitik. Tampoco se va a decir. Entonces, esto se repetiría aquí. Sí, tsoin, tsoin, dilo. Tsoin, tsoin. Muy bien. Vamos a cantarlo y Lolbe vas a escucharlo y después lo vas a cantar conmigo. Dice así. Sit, le, chan, hai, cheo. Tene, tsoin, sit, tik. Tukate, moch, sit, te. Tene, tsoin, canal. Tal vez saben de qué estamos hablando, ¿verdad? Sit, le, chan, hai, cheo. Tene, tsoin, sit, tik. Tukate, moch, sit, te, tene, tsoin, canal. A ver, ¿Lolbe? Canta conmigo. Sit, le, chan, hai, cheo. Tene, tsoin, sit, tik. Tukate, moch, sit, te, tene, tsoin, canal. Trabo mucho. Una vez más, dice así. Sit, le, chan, hai, cheo. Tene, tsoin, sit, tik. Tukate, moch, sit, te, tene, tsoin, canal. En español es brinca la tablita, yo ya la brinqué. Bríncala de nuevo, yo ya me cansé.
Muy bien, de esta manera estamos aprendiendo un canto en maya y esperamos que también ustedes puedan cantar en maya. Despídete, Lulbe, y ¿qué debes pedir a nuestros amigos ¿Puedo decir suscriptores? una cosa? ¿Sí? Y le estoy copiando para en casita repetirlo y aprender bien. Muy bien. Así que después me quedaré un rato. Bueno, chicos, aquí ya termina el video, pero antes les quería decir que para repetirlo y repetirlo para también aprenderse la canción. Y quería recordarles que se suscriban, activen la campanita para siempre recibir los nuevos videos y darle a like y comentar si les gusta el video. Bye. Malo.